En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vaya, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. La semana pasada interrumpíamos la lectura diaria el sábado y nos quedábamos con la escena de la muerte de Juan el Bautista. Nos contaba San Mateo cómo había sido, cómo Herodes lo había capturado, lo había metido preso, solo porque le denunciaba su pecado. Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo, y era ahora amante del rey Herodes, le decía: no está permitido que tengas por mujer a la esposa de tu propio hermano. Y la hija de Herodías, la que bailó y sedujo a todos, era sobrina e hijastra también, entonces de Herodes. Entonces un desorden familiar, un escándalo familiar. Entonces Juan el Bautista le decía: eso no está permitido, mire el pecado que estás cometiendo, mire el escándalo que está causando. Entonces lo había metido preso, La ocasión para matarlo se dio cuando la joven, su hijastra, bailó. Y le gustó tanto que el hombre ya tragueado, borracho, le prometió lo que la muchacha pidiera, aunque fuera la mitad de su reino, pero se lo iba a dar. Y ella fue y le consultó a su madre y le dijo: dile que en este momento te entregue en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y decíamos nosotros aquel día que el callar a una persona para que no me diga que estoy cometiendo un error, no quita el que siga en el error. A veces pensamos nosotros, no, yo con callarle la boca a esta persona, ¿verdad? Con cerrarle la boca a esta persona, o que mi mamá no me diga que estoy en un error, o mi papá no me diga que estoy en un error, entonces ya con eso basta. No, porque el error lo sigues cometiendo. La solución está cuando tú dejas de cometer ese pecado, dejas de hacer eso, entonces es cuando viene la solución del problema. Herodes mata a Juan porque le dice que está cometiendo un pecado que no es bien visto a los ojos de Dios. Bueno, ningún pecado es bien visto a los ojos de Dios, pero era un pecado que de escándalo ante todo el pueblo. Mata a Juan. Ahora, ¿esa unión ya es legal? No, sigue siendo adulterio y escándalo también. Entonces, Herodes le corta la cabeza
a Juan estando en la cárcel y sus discípulos le entregan, le dan sepultura, les entregan el cuerpo de Juan y le dan sepultura. Cuando los discípulos han dado sepultura a Juan, van a contarle a Jesús de la muerte de Juan. Jesús está predicando, acuérdense que el mismo Juan va a decir, es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Mi ministerio ya terminó, ahora le corresponde el ministerio de Él. Y mientras Juan estaba preso, era Jesús quien estaba predicando fuertemente. Y estaba en este ministerio cuando llegan los discípulos de Juan y le dicen, mira, a tu primo lo mataron. A tu primo lo mató Herodes, le cortó la cabeza. Nosotros ya le dimos sepultura. Cuando Jesús se dio cuenta que habían matado a Juan, llamó a sus discípulos y se subió a una barca y se dirigieron a un lugar apartado y solitario. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llorar su duelo. El duelo por la muerte de su primo. Acuérdense que Santa Isabel y la Santísima Virgen María eran muy cercanas. Eran muy cercanas. A tal grado que cuando la Santísima Virgen María se dio cuenta que su prima Santa Isabel estaba embarazada, emprendió ese camino desde Nazaret hasta las montañas de Judá, a un pueblito que se llama Encarén. Y se fue allá, y no era un viaje de un día, de varios días. Y ella emprendió ese camino a ir a cuidar a su prima. Y se estuvo con ella hasta que nació Juan. Estuvo cuidándola, acompañándola. ¿Qué significa? Que allí había una muy estrecha relación entre estas dos primas, ¿verdad? Que se querían mucho. Y si ellas dos se querían, los hijos ya no se diga, ¿verdad? Que incluso cuando la Santísima Virgen María saludó, cuando entró a la casa de Zacarías, ¿qué hizo el niño Juan? Saltó de alegría en su vientre, ¿verdad? Porque escuchó la voz de la madre del Hijo de Dios. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Va a decir Santa Isabel, ¿verdad? Y el niño saltó de gozo. Si el niño desde el seno sentía la presencia de quién era el que iba en el vientre de María Santísima, ya no digamos cuando lo conoció personalmente. De hecho, hay muchas pinturas que hacen de Juan jugando con el niño Jesús, ¿verdad? Los dos jugando. Hay muchas pinturas, muchas escenas que tratan de ayudarnos a comprender un poquito, ¿verdad? Ese vínculo de familia, vínculo de hermanos por la raza. Entonces Jesús estaba muy triste, dolido, más por la forma como había muerto su primo. Y entonces se va a un lugar solitario, y así nos lo dice el Evangelio de hoy. Se va a un lugar apartado y solitario para orar por su primo, para llorar por él. Si se imaginan que nos cuenta el Evangelio que cuando Lázaro murió y fue a Betania, Jesús lloró. ¿Se imaginan? Lloró por la muerte de un amigo, y ya no digamos por la muerte de un primo, ¿quién era Juan? Un profeta. Y él dijo, es el último de los profetas. Y de hecho no ha nacido varón más grande de mujer que Juan el Bautista, así lo va a llamar él. Entonces, no es cualquier persona la que ha muerto. Él está muy triste, muy dolido, y quiero hacer énfasis en esto, en el dolor de Jesús. ¿Por qué? Para ver lo que él va a hacer después. Él se va en la barca, la gente lo ve alejarse. Entonces, cuando la gente lo ve que se alejan, entonces la gente lo rodea y dice, allá va, sigamos aquí. Y la gente lo empezó a seguir rodeando el lago, caminando, corriendo. Ellos en lancha. Acuérdense que en aquel entonces las lanchas
pues eran movidos por una vela de viento, ¿verdad? O por remo, no con motor como hoy, ¿verdad? Hoy ni lo hubieran visto para donde hubiera agarrado, en una lancha con motor. En aquel entonces las lanchas eran con viento que se iban moviendo y todo eso. Cuando a tal grado de que nos dice el Evangelio de hoy, que cuando Jesús desembarcó, ya la gente ya había llegado a donde él iba. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, dice, muchedumbre, que significa que eran cientos, o eran miles de personas que estaban ahí. Y miren esta palabra que hermosa, se compadeció de ella y curó a los enfermos. ¿Qué hizo Jesús con su dolor? ¿Qué hizo Jesús con su dolor? Lo hizo a un lado. ¿Saben? Este pasaje es tan hermoso porque esto no lo tiene San Juan. Esta parte no la tiene San Juan, la tiene San Mateo, donde nos narra del motivo por el cual Jesús se había ido para ese lado, y es que era porque quería estar un momento a solas por llorar el duelo de su primo, llorar el dolor de su primo. Entonces, y dice que cuando vio a aquella multitud, Jesús se compadeció. Jesús se compadeció. Y en vez de decirles, óiganme, y es que ¿por qué no me dejan solo? ¿No ven que acaba de morir mi primo y necesito estar un momento solo? No. Se olvidó del dolor de su primo y comenzó, dice, y comenzó a curar a los enfermos, a curar a los enfermos. Se olvidó de su dolor y empezó a preocuparse por el dolor de los demás. Su dolor, su sufrimiento, se lo dejó a su Padre. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. Eso, hermanos, yo lo aprendí desde muy pequeño. A veces nosotros andamos afanados por esta situación, por este problema, por acá. Aprendamos a dejarlo en las manos del Señor y aprendamos a ocuparnos nosotros de las cosas del Señor. Dios sabe cómo resolver todo aquello que nosotros no podemos resolver. Y a veces hay personas que dicen, no, Padre Dios, a veces está tan ocupado en sus cosas, ¿verdad? Que yo creo que Dios a nosotros ni nos oye. No, hermanos. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. Y la misma palabra de Dios dice que Dios es amor. Y cuando hablamos del amor significa que Dios lo único que quiere es ayudarnos, sostenernos. Pero a veces somos nosotros los que no queremos que Dios nos sostenga, que Dios nos ayude, porque queremos vivir nuestra vida a nuestra propia manera, a nuestro propio gusto, sin importar lo que Dios diga, sin importar la voluntad de Dios. Lo que importa es mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y Jesús hoy nos da un ejemplo. Por eso ayer decíamos en la Santa Misa, San Pablo decía algo bien hermoso, ¿se acuerdan? Decía que nosotros hemos sido enseñados por el mismo Cristo, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, y nosotros no estamos aquí en la iglesia para aprender de la fulana, para aprender de fulano, para estar pendiente del testimonio de este, para el testimonio de este. No. ¿Se acuerdan lo que San Pablo nos decía ayer? Se los releo para que recordemos esa parte hermosa de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 17 al 24. Decía: declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Ni siquiera nos dice, han aprendido de mí. No,
Ni siquiera nos dice han aprendido de los apóstoles. No, han aprendido de Cristo. Han aprendido de Él. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos y placeres. Es Cristo nuestro maestro, es Cristo nuestro modelo. Él es a quien nosotros seguimos, Él es quien nos habla a través de su palabra, Él es quien nos dice síganme, porque a veces, hermanos, parecería que estamos siguiendo a hombres y mujeres. Parecería que estamos siguiendo a otras personas y no a Cristo dentro de la iglesia. Estamos siguiendo ideologías, criterios, opiniones y le ponemos más atención a lo que don fulano dice, a lo que doña fulana dice, que a lo que el mismo Cristo nos enseña. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y hoy es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Por eso Él mismo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, va a decir en una ocasión. Luego va a decir en la última cena también, ¿han visto ustedes lo que yo acabo de hacer después que les lavó los pies? Si yo que soy maestro y Señor les he lavado los pies a ustedes, hagan también lo mismo, aprendan de mí. Y cuando nos da el mandamiento del amor, nos dice, mire, ámense los unos a los otros según se amen ustedes. No, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, eso es una de las cosas que tenemos que tener bien claras en la iglesia. Porque con facilidad ponemos nuestra mirada en la niña fulana, en don fulano, y de repente decimos, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, miren a la fulana, miren a fulano, miren a este otro. No, es que no es él el modelo. Hermano, la meta tuya no es ser como ese fulano o esa fulana, no. La meta nuestra es imitar a Cristo. Y eso nos falta, eso es una de las cosas que nos falta asimilar dentro de la iglesia. Porque es tan fácil escuchar a tantas personas que dicen, es que me voy de la iglesia, porque en la iglesia hay solo gente hipócrita, hay gente falsa, gente esto, gente lo otro. Bueno, y aquí, ¿a ti quién te ha dicho que a la iglesia se va a ver las metidotas de patas de los demás? ¿Quién te ha dicho que uno va a ver a la iglesia quién se equivoca y quién no? A la iglesia no vamos a curuciar y a meternos en la vida ajena. En la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios y a dejar que sea Cristo quien nos instruya, quien nos guíe, quien nos forme, quien nos moldee. Como hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? De manera tan hermosa como el alfarero, ¿verdad? Que va moldeando esa vasija. Y aunque quizás esa vasija, Dios la va formando y de repente ¡pum!, nos hacemos torta por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Volver a tomar ese barro y comenzar a moldearlo de nuevo. Con dureza a veces y con suavidad, como el alfarero. ¿Se acuerdan cómo escuchábamos esa historia hace poco, verdad? En la lectura diaria del Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dice al profeta, ve a la casa del alfarero y mira lo que hace. Mira lo que hace. ¿Ves cómo está haciendo esa vasija? ¿Ves cómo si se le estropea y se le deforma la vasija, vuelve a comenzar a amasar de nuevo el barro? El mismo barro, dice, y hace énfasis en eso. Vuelve a comenzar a amasar el mismo barro y con ese mismo barro vuelve a hacer la olla. Así lo haré yo con mi pueblo. Así lo haré yo con mi pueblo, dice el Señor. Y así lo hace el Señor con cada uno de nosotros. Hermanos, el que tú te equivoques, el que tú falles, el que tú emprendas con todo para servir al Señor y de repente, ¡pum!, nos hagamos torta, no significa que Dios nos va a desechar. Ese mismo barro que tú hoy ves deformado, esa
vasija, la cual tú admirabas tanto porque iba brillando por su arte, por su belleza, ¿verdad? Y cómo iba quedando de hermosa, esa misma olla, ese mismo barro, el Señor lo va a volver a tomar y lo va a empezar a volver a formar, porque ese es Dios. Porque Dios es el que va guiando nuestra vida. Jesús es el que está al frente de nuestra vida. Es quien nos ha llamado y quien nos ha invitado a seguirle. Fíjese que algunos podrían pensar, ¿verdad? Sí, Padre, qué problema que tenemos hoy, ¿verdad? En la iglesia, qué duro. No, ya San Pablo condena eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice, algunos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Y le dice, ¿es que acaso Pedro subió a la cruz? ¿Es que acaso Pablo murió por ustedes? ¿O es que acaso Apolo murió por ustedes? No, no. Yo soy de Cristo. Pedro es de Cristo, Apolo es de Cristo, todos somos de Cristo. No somos de nadie, de ninguna persona, porque nadie murió en la cruz por nosotros. El único que murió fue Cristo. Y es a Cristo a quien seguimos, a quien servimos y a quien vemos y tratamos de imitar. Y decía San Pablo ayer, terminaba esta lectura hermosa, bueno, todos fuimos a la misa el domingo, pero no está de más recordar, ¿verdad? Lo que nos decía ayer en la homilía. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y hoy Jesús lo vemos haciendo eso que ayer nos decía, ¿verdad? Hay que aprender de Cristo. Y cuando leemos el Evangelio, vemos a Cristo trabajando, actuando, y que significa que tenemos que aprender a hacer lo mismo que Él. A veces nosotros nos encerramos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestros problemas, y se nos olvida que la persona a la par también está sufriendo. Se nos olvida también que hay alguien que está pasándola mal también. A veces nosotros solo pensamos en nosotros mismos y eso solo se llama egoísmo. Egoísmo. Pensar en nuestro dolor, pensar en nuestro sufrimiento. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba en el hospital, una de tantas veces, ¿verdad? Una de tantas veces. Y me acuerdo que me ingresaron 2 días antes. Me ingresaron un día 9 de mayo, pero como al siguiente día era 10 de mayo, entonces no me operaron, sino que me operaron hasta el 11. Entonces me tocó estar en el Rosales, me tocó estar el 9 y 10 ahí por estar ingresado, porque me iban a operar y como ahí es por orden de camilla, ¿verdad? Que a uno le toca llegar. Entonces, y mientras estaba ahí, me acuerdo que habían pacientes quejándose, ¿verdad? Y pues las enfermeras no alcanzaban a cubrirlos. Habían unos que estaban pidiendo agua para tomar, porque es sala. Cuando lo operan a uno, lo dejan en la sala, y cuando uno está para operarse, lo tienen en esa sala también para meterlo al quirófano. Era una sala donde no dejaban familia que estuviera. Entonces, y me acuerdo que había una niña que le habían abierto aquí la cabeza y tenía el montón de grapitas acá, porque le habían hecho una operación en el cráneo. Entonces, y ella pedía agua cada ratito. Entonces yo me levantaba y le daba el agua. Había un señor que estaba quebrado de las 2 piernas y se le veían los hierros que le saltaban, ¿verdad? Porque lo habían operado y le habían puesto hierros y todo sangrando, y con sonda, y a veces le pedía a la enfermera que se le había llenado la bolsa de orín y que se la fueran a desocupar. Entonces, y a la niña también, que tenía la bolsa ahí. Entonces yo andaba viendo y ayudando a los pacientes. De repente me veían las enfermeras y no me decían nada. Entonces, porque sabían que era sacerdote también. Entonces, pero lo interesante fue que cuando a mí me operaron, me tuvieron que dejar 3 días más en el hospital, porque solo me enderezaba y era la hemorragia y no podían parar la hemorragia. Me hicieron
una operación por una rhinosinusitis. Entonces, y me paraba y era la hemorragia. Entonces, y me tocó estar acostado esos 2 días, casi 3 días. Y entonces eran otros enfermos que podían caminar o que podían moverse, que andaban ayudándome. Entonces ahí cada quien podría decir, yo estoy con mi dolor, yo estoy con mi sufrimiento, hay que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Y una de las cosas, una de las experiencias hermosas que yo he vivido cuando he estado en un hospital es, aunque sea con la bolsa de suero, ahí anda uno viendo a quién le ayuda, ¿verdad? A quién le ayuda a alcanzarle el agua o a llevarle el pato para que haga pipí o ir a desocupar la bolsa de orín, ¿verdad? Cuando están con sondas y todo eso. Es una experiencia hermosa, de verdad. Porque ahí es donde recordamos lo que Jesús nos dice hoy. Y eso, hermanos, no solamente cuando estamos en los hospitales, sino también cuando estamos en nuestra casa. Cuando hay un vecino que está enfermo, cuando hay un niño que tiene necesidad, que tiene hambre, un ancianito que está solo y no tiene que comer. No solamente pensemos en lo que nosotros estamos viviendo, sino pensemos también en lo que los demás están sintiendo también, porque es lo que nos manda Cristo hoy en el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.